En el video anterior mencioné algunas situaciones reales que me llevaron a poner en duda que el transporte de energía en un circuito eléctrico se realice por medio de una onda electromagnética. En un circuito eléctrico tenemos que diferenciar el estado estacionario del régimen transitorio. Tanto en continua como en alterna, al conectar el circuito a la fuente de tensión, hay una variación brusca de potencial en el punto de conexión que representamos mediante una función escalón, con componentes armónicos de muy alta frecuencia. En estado estacionario de continua, los potenciales y corrientes no se modifican con el transcurso del tiempo, mientras que en alterna se mantiene la amplitud, frecuencia y fase. Se demuestra que cuando las dimensiones del circuito son pequeñas y bajas las frecuencias utilizadas, se puede despreciar el retardo con que se propagan las perturbaciones electromagnéticas en la región. En estas condiciones se pueden usar las ecuaciones estáticas, aunque los campos sean lentamente variables, es decir, no se origina una onda electromagnética denominándose a esta condición estado cuasi estacionario. Todos los problemas con frecuencias industriales son cuasi estacionarios, excepto aquellos que tratan largas líneas de transmisión. Por ejemplo, dentro de un generador de alterna, el retraso en la propagación de un campo magnético es despreciable. De esto podemos concluir que la situación considerada al medir el tiempo en que enciende una lámpara, en el transitorio inicial se origina una onda electromagnética, ya que no se puede despreciar el retardo para los armónicos de alta frecuencia. Pero una vez que los potenciales y corrientes se estabilizan, esta onda desaparece, de modo que no es la que transporta la energía que en estado estacionario llega a la carga. Una vez alcanzado el estado estacionario, sea de continua o de alterna de uso industrial, los campos son cuasi estacionarios y no existe posibilidad de que se desprenda una onda electromagnética. Por esto, la energía no llega a la carga por medio de una onda electromagnética. La onda, originada en el transitorio de conexionado y propagándose por el espacio que rodea al circuito, provee la energía necesaria para el posicionamiento de las cargas superficiales que originan el campo eléctrico en el circuito, relacionado con la densidad de corriente por medio de la ley de Ohm. El mencionado problema de transmisión con el primer cable coaxil probablemente se relacione con la deformación de esta onda por la presencia de alambres de acero rodeando el paro utilizado para transmitir la señal Morse. En este caso, como sucede con los circuitos impresos utilizados para soportar circuitos lógicos, cada pulso transmitido es un transitorio y por lo tanto una onda electromagnética que avanza por los cables. Cuando alimentamos una lámpara, un motor o cualquier dispositivo eléctrico cuyo funcionamiento requiere frecuencias de uso industrial, la energía que llega a la carga lo hace por un mecanismo que no involucra una onda electromagnética. Este mecanismo lo vamos a tratar en el próximo video.